dice, comillas, cuando se habla de la participación popular, siempre se alude a las acciones que ejecutaron a favor de la independencia los estamentos de los indios, de las castas y la parte más baja de la sociedad, la plebe. Si utilizáramos el lenguaje de los administradores del imperio, nos estaríamos refiriendo a las clases del pueblo más la canalla. En el sentido más amplio, a las clases de tributarios, porque también la plebe terminó incorporada al fisco mediante el tributo de pagos. Ya ven que ahora el alegato es que si el comercio informal también debe pagar impuestos. Pues estamos hablando de la plebe de hace 2 siglos. La porción humilde del pueblo para los escritores, o el pueblo bajo para los propietarios y los funcionarios europeos, esa inmensa mayoría se componía de vasallos tributarios. Los súbditos eran la pequeña minoría, los españoles republicanos vecinos radicados americanos. Vean ustedes qué complejo es lo del pueblo. Cada sector de la sociedad lo valora de distinta manera. Arnaldo Córdoba, por su parte, en su clásico libro sobre la idea de la Revolución Mexicana, ya estamos hablando de un intelectual contemporáneo, brillantísimo, y vamos a ver él qué opina del pueblo en la revolución. Cito, acostumbrados como estamos a considerar la Revolución Mexicana a través de sus grandes figuras y de los movimientos que en torno a ella se organizaron, aún resulta difícil, cuando no imposible, saber qué papel jugaron las gentes y los hechos menudos en los principales momentos de la Revolución Mexicana. Sobre todo, cómo obraron al principio de este proceso sobre la conciencia y la práctica revolucionaria de los grandes dirigentes. No parece haber otro medio de llegar a saberlo que examinarlo en detalle. Las referencias de los grandes exponentes hacen de las masas populares a sus problemas, a sus expresiones de inconformidad, a sus luchas en todas las formas y en todos los niveles. Arnaldo Córdoba muestra que los revolucionarios mexicanos que hablaban en nombre del pueblo no sabían que era este. Y por eso no hacía una para Madero, tal, para Carranza, tal, para el señor Moreno, tal. Dice, bueno, y es como el célebre personaje de Ibsen, ¿no? Cuando se pregunta, ¿qué es la verdad? Y agarra una cebolla y le empieza a quitar la piel. ¿Es esto o no? ¿Es esto o no? ¿Es esto o no? Y al final se queda sin nada. Así cuando nosotros tratamos de definir lo que es el pueblo, nos quedamos sin nada. ¿Quiénes forman el pueblo? ¿Está formado por individuos iguales o por grupos desiguales? El orden jerárquico y el orden horizontal. Para efectos de esta exposición, más que la definición social, el elemento definitorio pasa a factores étnicos, pese a factores étnicos y culturales, es el de la propiedad. Este factor trasciende las distintas etapas de nuestro desarrollo. Hoy, debido a los cambios producidos por el desarrollo, socialmente se identifica al pueblo bajo con la plebe, la muchedumbre, lo que nosotros coloquialmente llamamos los maciosare. Paulatinamente se deja de considerar a obreros y campesinos como los prototipos del pueblo, y los capamedieros pasamos a ser los verdaderos representantes. Con los cambios económicos ocurridos durante las administraciones de Díaz, se introdujo una modificación en la percepción de los elementos que constituyen al pueblo. Es en esta nueva etapa, el aspecto cuantitativo de la propiedad es el factor que permite identificar a los miembros del pueblo. Los grandes propietarios quedan excluidos de él, pero el pequeño agricultor, el pequeño comerciante, el pequeño propietario constituyen su núcleo. La diferenciación al interior del pueblo establecía que quien era dueño de un pequeño capital, en otras palabras, quienes no vivían del trabajo de sus manos, se les consideraba ya en ese entonces clases medias. A estas hoy se les considera las auténticas representantes del pueblo. Problema añadido es el conocimiento de las razones que impulsan a quienes forman parte del pueblo, porque ya lo definimos más o menos por la propiedad. Pero ¿qué es lo que los impulsa? ¿Qué es lo que los mueve? Peter Guardino, recientemente, al preguntarse
por los motivos que impulsaron a los participantes anónimos en la Revolución de Independencia, comentó: ¿cómo podemos entender las acciones de personas que muy pocas veces dijeron algo que fuera captado por los documentos? Porque ese es el problema cuando analizamos al pueblo, que podremos rastrear muy bien lo que pensaban los intelectuales de él, lo que opinaron sobre sus virtudes y sobre sus defectos, pero no sabemos cuál es la opinión que el pueblo tiene de sí mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene acceso a la biblioteca. Esa es una de las asignaturas pendientes, si me permiten decirlo. Ya casi termino. Las tres revoluciones precedentes, la inglesa, la estadounidense y la francesa, que son las tres revoluciones que en conjunto anuncian el nacimiento de una nueva era en la cual nosotros estamos, fueron revoluciones burguesas. Aunque en la última, la francesa, las demandas populares desempeñaron por momentos un papel protagónico. La Revolución Mexicana, en cambio, fue la primera revolución que conjuntó a la vez un carácter popular, social y nacional. Es decir, la primera en la que los intereses de la población menuda, término de la sociología francesa, los jornaleros, los campesinos, los pequeños propietarios, lograron mostrar que los principios del liberalismo y los intereses de los grandes propietarios no eran ya considerados por ellos como principios universales y que no tenían derecho alguno para avasallar a quienes no participaban de sus ideas. Los rasgos mencionados muestran que la singularidad de la experiencia mexicana, que, iniciada por elementos con una forma de pensar semejante a los del individualismo positivo, porque la Revolución Mexicana tiene etapas. Madero y Carranza tienen como ideal formar un país de pequeños propietarios. Y cuando la revolución se radicaliza, la soberana convención revolucionaria, ahí vamos a ver que ya, a semejanza del directorio y la experiencia jacobina, ya no se quiere un país de pequeños propietarios. Los jornaleros quieren un país en la que la gran propiedad desaparezca, que se vuelvan a formas comunes de propiedad elegido en la comunidad. Semejante a los del individuo posesivo, debieron aceptar, si se quiere de mal modo, las demandas de sus aliados indígenas, jornaleros, obreros y capamedieros, es decir, la gente menuda de que habla la historiografía francesa. Jugaron los intelectuales porfiristas en el ocaso de su régimen y en el nacimiento del mundo revolucionario un papel distinto al que desempeñaron los hombres de túnica en la etapa final de la colonia, porque hay que recordar que llamamos aquí a los vigilantes de la biblioteca de la colonia, los sacerdotes. Vimos cómo se rompió su orden social. Vamos a ver ahora que un siglo después los nuevos vigilantes del nuevo orden social asimismo fueron vencidos. La biblioteca vuelve a estar en el centro del debate. Fueron capaces de percibir la descomposición del mundo porfiriano o hasta el final, como los encargados de la censura en el virreinato confiaron en que su mundo perduraría por siempre. No importó la confianza que unos y otros en su respectivo orden. No importó que unos supusieran que formaban parte de un plan divino y los otros que el orden social respondía a las leyes de la evolución. La fuerza de ambos en sus convicciones explica el por qué fueron tan desaprensivos con los síntomas que el cuerpo social manifestaba a través de los varios movimientos de inconformidad. En 1910 todavía se consideraba que la evolución había cerrado en forma definitiva el paso a la revolución como vía de transformación. Ese era el lema. Lo encontramos en varios documentos. Evolución, no revolución. Los guardianes del orden científico positivista, igual que los guardianes del orden del pensamiento colonial un siglo antes, fracasaron en su misión. La inocencia del pueblo fue lo que le permitió a este mostrar que las revoluciones no obedecen ni a las leyes divinas ni tampoco a las leyes científicas.
bibliotecas. Muchísimas gracias. Doctor, la verdad le agradecemos muchísimo esta conferencia que nos ha dejado una serie de reflexiones que espero que a todos nos lleven y nos deriven a diferentes temas de investigación, sobre todo en algo tan apasionante, ¿no? Estos dos hechos históricos y la intervención de la biblioteca como, ¿sí?, parte fundamental del pensamiento de la gente en aquel entonces para poder desarrollar un cambio social importante. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a despedir al doctor con un fuerte aplauso, por favor.